La guerra que vivió Colombia durante más de 50 años se expresó a través del ritmo de tambores, gaitas y flautas en un mismo escenario. Se reunieron desde víctimas civiles hasta guerrilleros de la FARC y el ELN, en donde todos y cada uno danzaban, bailaban y hasta lloraban en un mismo latir. Sobre el tablado del espacio teatral se vivió un sinfín de mezclas sentimentales entre las voces de los protagonistas del conflicto, contando desde todas las versiones una única verdad: la del dolor, pero también de la reconciliación. Más que hablar de paz como tal, estamos hablando de reconciliación, de resignificación, de aceptación. El sentir de la obra estuvo a cargo de testimonios aterradores de madres desconsoladas, excombatientes y exmiembros de los grupos subversivos con secuelas de la guerra. A medida que avanzaban los sonidos, se hacían más fuertes y contundentes hasta el punto de generar a la audiencia lo mismo que interpretaban los protagonistas. No es una historia lineal, al contrario, está llena de altibajos y mucho relieve. Es naturalista en todo sentido de la palabra, con personas fuera de la ficción que lograban transmitir aquellas trizas que solo el enfrentamiento armado pudo ocasionar. A pesar de tratarse de diversas situaciones, comparten algo en común: ser sobrevivientes de la hostilidad de la guerra que no discrimina edad, sexo o raza. El conflicto para mí está rodeado por todos los lados. Lo conocí desde arriba, de abajo, o sea, para enterrar mis hijos era un conflicto, para que me entregaran el cadáver de mi hijo era otro, buscando mi hijo de 15 años. Bajo la dirección de una activista y gestora cultural, como ella misma se define, la actriz Alejandra Borrero logró demostrar durante 2 horas aquello que en plena época de violencia se le da la inimaginable Victus. Se presenta como un proyecto artístico de reconciliación que, junto a un equipo de pedagogos, maestros de activación, realizadores audiovisuales, artistas plásticos, fotógrafos y escenógrafos, quisieron transportar al espectador por diferentes panoramas, desde la selva, el reclutamiento y secuestros hasta la desmovilización. Esta es una historia que cuenta todas las versiones. Generalmente, la historia la escriben los que ganan. Bueno, aquí la historia la estamos contando desde todos los lugares porque no hay una sola verdad, es la verdad de todos. Los 15 protagonistas, entre hombres y mujeres, no son actores profesionales, ni mucho menos estudiaron en una academia, pues su escuela fue la propia vida, y lo cierto es que el teatro se les presenta como un punto de fuga, en donde en lugar de empuñar un arma o refutar palabras de dolor y rencor, lo que se evidencia es una transformación desde el espíritu, reflejado en las acciones. Me aferro mucho a mi Dios y también me ha servido a entender la cuestión del perdón, ¿ya? Del pasar la página, porque si yo no lo hago, pues vamos a seguir siempre en lo mismo y en lo mismo, y eso es lo que nos tiene mal en este país. Más que una obra teatral, Victus hace honor a la verdad de la realidad que vivieron en carne propia tantas víctimas como victimarios. Sin embargo, desde que se conformó el grupo, las etiquetas no existieron. Cada uno empezó a reconstruir su vida como quien renace de las tinieblas de un pasado amargo. El principal objetivo de la muestra artística circunda en la búsqueda de hacer memoria hacia la historia de nuestro país, narrada no desde lo que vencen, sino desde todas las miradas. Algo pionero en este país, no se había hecho antes, nunca se habían juntado militares y policías en retiro, exguerrilleros de las FARC, el ELN y víctimas civiles que nunca empuñaron un arma para hablar sobre el conflicto armado y sobre lo que pasó en nuestra historia, en estos 50 años brutales de guerra. Tras los 6 años de diálogo para concretar el acuerdo de paz, el mensaje de constancia y perseverancia llegó a los oídos de quienes conforman hoy este grupo, obteniendo a cambio la oportunidad de ser escuchados y asimismo perdonados, resignificando la guerra a partir de las voces de sus protagonistas. Que al menos nos pidan perdón como se debe de ser y que nos reconozcan como lo que somos. Y tenemos derecho a una oportunidad también, así como tuvimos derecho y nos metieron en una guerra que no era la nuestra, también tenemos derecho a que nos respeten y nos den una oportunidad en la vida.
La muestra teatral lleva perfeccionándose desde hace 3 años, no obstante, ahora se lleva hacia todas las localidades de Bogotá, entre el 10 y el 23 de noviembre con entrada libre, para lograr llevar la enseñanza de que aunque se pueda volver a repartir la historia, es necesario conocerla y generar nuevos laberintos de paz. En esta oportunidad, la muestra teatral tuvo lugar en el Centro Cultural del Colegio Gimnasio Moderno en la localidad de Chapinero, demostrando que el arte y la educación son las mejores herramientas para construir el posconflicto.